Ok. Entonces decíamos que el tema de la batalla de Ponte Milvio está narrado ahí, y Nox Signum Vinces, cómo pues tiene que ver toda esta cuestión, incluso cosmológica, de el tema pues de un asteroide o de un cometa, que tiene que ver con esa pues, especie de milagro o de visión que tiene Constantino y que está narrada en la Vita Constantini, que tiene unos ciertos paralelismos con los eventos cosmológicos que están narrados en los evangelios, ¿no? Porque hay el día de la muerte de Jesús, hay un fenómeno cosmológico que es un eclipse en el nacimiento de Jesús. También hay un fenómeno que es la conjugación de las estrellas, que es lo que produce, bueno, estrellas y planetas, que produce precisamente esa gran luz, que es la que ven los magos, y que pues se le llama estrella de Belén, pero que pues está documentado pues que es un fenómeno astronómico que se dio precisamente en torno al 6-5 antes de Cristo, que hasta de esa forma pues nos ayuda a comprobar el tema de la cronología de Jesús de Nazaret y de la historia cristiana también, ¿no? Y pues bueno, por ahí ya alguien, ahorita volvemos a mencionar el tema, que decíamos al inicio de nuestra sesión, ya mandé en la plataforma. Por favor, sí les pido que entren. Si alguien no puede, pues me contacta por WhatsApp privado. Y por favor, sí, ya aprovechando, a lo mejor si hay algo de puente en estos días, que ya me elijan ese autor, esa obra, y me lo reporten a través de la plataforma o a través de correo. Ya les estoy contestando, ya alguien eligió este entorno de Eusebio y Constantino, y para que empiece un servidor a reportarles algo de apoyo bibliográfico si no lo tienen. Pero pues bueno, también ahí tenemos esta mina de oro del BIDI, que seguramente pues nos servirá en bastantes casos. Precisamente hace días estaba con esa recuperación, ese desenterrar de mis archivos por ahí, porque tengo un trabajito precisamente sobre la Vita Constantini, y que pues a ver si también lo publicamos, y que pues son trabajos de escuela, de la maestría y del doctorado, que pues tiene cierto parecido a esto que les estoy pidiendo ahora. No solamente es un trabajo para pasar una materia, sino que si les llama la atención, si es algo que están estudiando y revisando o traduciendo por gusto, pues puede reportarles pues esa profundización de autores, de obras, de textos, de este griego patrístico que ya hemos visto. Ahorita, en cuanto se recupere la presentación, ya va a ser muy rápido, pero vamos a pasar esos textos de la historia eclesiástica de Eusebio, que están en mi artículo, como saben, donde está esta parádosis y G como campos semánticos también. No solamente son los sustantivos, sino el campo semántico pues está teniendo ese eje literario dentro de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. No es una palabra o no es un término teológico solamente de la historia eclesiástica de Eusebio. Ya hay una tradición previa, como ya vimos el otro día también con Ireneo, si no recuerdo mal, y que es un término al final técnico en el tema de la historia, digamos, clásica, sí. En cuanto que
se aplica esta misma idea tanto a la sucesión en el campo del universo bíblico, o sea, dentro de los personajes de la Biblia, pero también en el texto este de Plutarco, que veremos, si no recuerdo mal, sí, a la escuela estoica. Ahorita lo proyectamos. Y pues bueno, ya habíamos dicho el tema de la importancia de la preparatio evangélica y demonstratio evangélica, obras teológicas de Eusebio, y les proyectaré también muy rápido para que, o sea, ya lo adelanto, los cánones eusebianos. ¿Qué es esto de los cánones eusebianos? Es una obra muy interesante porque Eusebio se merece esto y más. Técnicamente es un paratexto, e incluso hay un libro publicado en Oxford hace poco tiempo, ya les pasaré el índice, que estudia nada más esto, que se llama los cánones eusebianos. ¿Qué son los cánones eusebianos? Son tablas y son 10 cánones presentados en columnas, ahorita los vamos a ver, en donde Eusebio, tomando como precedente una obra que es la Armonía de Amonio, nos da, por decirlo así, uno de los primeros índices bíblicos o índices bíblicos que utilizan los cristianos desde el tiempo de la patrística y a lo largo de toda la Edad Media, a tal grado que los cánones de Eusebio son copiados en la mayoría, si no en todos, los manuscritos bíblicos que existieran, y conservamos muchísimos, y desarrollan estos cánones de Eusebio una pues iconografía interesante que ahora también les voy a mostrar, y que pues también si alguien estuviera interesado, esto también podría ser un tema súper interesante para el trabajo, sobre todo en cuanto que les comente que tiene que ver hasta con el universo novohispano, en cuanto que un clérigo que está al lado de Zumárraga en esos primeros años de la época novohispana, y que después, por unas circunstancias muy, muy curiosas o especiales, regresa a su patria en su provincia española, y también por azares del destino termina en la corte vaticana y se hace muy amigo del bibliotecario vaticano, a tal grado que termina como que heredándole no solamente sus manuscritos, que actualmente se pueden ver en la Biblioteca Vaticana, digitalizados, y ya he descargado precisamente esto que les voy a comentar, y este señor Cristóbal Cabrera, pues entre muchas cosas que tiene, es una obra inédita, muy interesante, que también está en latín, y que pues si les llegara a interesar, da para no una tesis de licenciatura, sino para 5, y de maestría y de doctorado. Así que si quieren trabajar latines, pues por ahí tienen latín o neolatín del siglo XVI, muy interesante. Por favor, si alguien quiere saber algo más de esto, pues puede contactarme para ver este tema específico, y podría ser, ¿sí?, que en su trabajo les proporcione, yo les doy todo, nada más ustedes lo trabajan, una traducción latina de textos de Basilio que hace Cristóbal Cabrera y que está inédita, como digo, en la Vaticana. Está un poquito difícil de leer, pero no imposible, y bastaría un párrafo. Entonces, no sé si se animen. Hay textos de Basilio de Cesarea que veremos en la próxima sesión, pero también ni más ni menos que la Epístola a Carpiano de Eusebio de Cesarea, que contiene precisamente esto que les estoy diciendo, los cánones eusebianos. O sea, la concordancia de los evangelios de la siguiente forma. Son 10 cánones, y entonces en cada uno de los cánones, ¿qué encontramos?
los textos de la vida de Jesús que aparecen en los 4 evangelios. Entonces nos da, por decir, Mateo 1, Lucas 2, Juan 1 y Marcos 3. Y así se construyen estos 10 cánones. Los textos que aparecen en los 4 evangelistas, después textos comunes a 3 evangelistas, a 2 evangelistas y textos únicos que solamente aparecen referidos sobre la vida de Jesús o sobre algún otro evento en uno solo de los evangelistas. Entonces, como digo, este índice, que es más que una curiosidad filológica o un mero índice, es precisamente una gran herramienta de estudio. Por eso decía que esto de las listas no nos tiene que parecer ajeno, nos está demostrando campos que están por explorarse. Como les digo, la monografía de Oxford es del 2017. Eusebio de Cesarea es un autor profundamente interesante, ya queda más que demostrado. Me atrevo a decir tan grande como Orígenes de Alejandría, por todas estas cosas que estamos narrando y otras más que quedan por ahí, y que pues constituyen no solo una herramienta útil de estudio en la teología y en la espiritualidad, porque como digo, se veía la utilidad tanto de los cánones de Eusebio que se ponía en los códices bíblicos. Aparecen muchísimos códices, aparece incluso en el códice Argenteus. ¿Cómo es? Sí, ahorita me acuerdo. Que está en gótico precisamente, y hay en códices griegos, en códices latinos, en códices armenios, en códices coptos, creo que también, ¿no? Esto está en la monografía que les comenté. Ahorita les doy la referencia. Entonces, como un texto que este estudioso lo define más bien como un paratexto, porque es un texto pues muy pequeño que sirve como paratexto de el texto bíblico y se integra, es una transmisión textual de 2 obras diferentes técnicamente, pero que se integran no por un fin pseudoepigráfico, que hemos hablado mucho de esto a lo largo de nuestras sesiones y todavía nos queda hablar más, sino por un uso didáctico. O sea, porque son útiles las tablas canónicas o los cánones de Eusebio, se introducen en la transmisión textual, en la tradición de el copiado de las Biblias o de los Nuevos Testamentos desde a esta época patrística, como digo, y a lo largo pues de toda la tradición manuscrita de la Biblia, ¿no? Que es pues una muy buena e importante parte de pues la cultura clásica, bueno, de la tradición griega y latina a lo largo pues de la Edad Media y hasta el siglo XVI y XVII, en cuanto se sigan todavía en el siglo XVI y XVII copiando manuscritos bíblicos, incluso hasta el siglo XVIII hay por ahí cosas, ¿no? Bueno, ya estoy recuperando la pantalla, el zoom, y ahorita vemos rápido esto. Y sin más, ya introducimos, bueno, pues las pantallas ahorita las van a ver, va a quedar también todo registrado. Introducimos ya a qué tiene que ver en medio, y aunque no está en nuestro programa, con tanto Eusebio como Atanasio, pues tienen un personaje secundario al cual conocen y el cual se convierte en en el caso de Atanasio, acérrimo enemigo. Y no es otro precisamente que Arrio de Alejandría, y que es el líder ideológico
doctrinal y protagónico de esa facción llamada arriana, que es el meollo o el principal tema de discusión y problema de cómo sabemos el concilio de Nicea, que ya, como recordamos, pues estuvimos hablando bastantito hace rato en nuestra sesión. Entonces, no es que la figura de la vida de Atanasio esté en torno a Arrio, pero sí, claramente hay una interacción intelectual de adversarios e incluso pues un tema que afecta directamente la vida de Atanasio, porque en cuanto que los hijos de Constantino favorezcan a los episcopados arrianos o a los obispos arrianos, Atanasio es destituido como patriarca de Alejandría, que sustituye a su obispo Alejandro de Alejandría, es el obispo de Alejandría, el patriarca de Alejandría durante el concilio de Nicea, muere después y el que lo sustituye es su diácono, secretario, aprendiz, discípulo, Atanasio, y toma este patriarcado de Alejandría y, como digo, después del concilio de Nicea, cuando técnicamente la ortodoxia y los nicenos salen victoriosos con el famoso texto del Credo Nicea, pero en realidad pues no es una batalla más que se gana solamente en los escritos, pero en el campo también el tema de la que ya decíamos, de esta violencia y hostilidad física en torno a lo religioso está muy presente en todos estos ámbitos, y pues se da en estas acciones donde los obispos arrianos o de las facciones arrianas, que ya veremos un poco después, que son los homoianos, homoiusianos, anomeos, y algún otro que me falta por ahí, homeos, ¿sí? En torno a este término que ya decíamos que es el famoso homoousius, que, a ver si ya sale esto de la presentación. El término homoousius, que en torno al cual va a estar girando pues toda esta teología del siglo IV de Nicea y que se proyecta hacia Constantinopla. Si los arrianos dominan Alejandría, Atanasio es desterrado. Sufre a lo largo de más de 20 años, ahorita en la tabla de su vida lo vamos a ver, hasta 5 exilios. Y los exilios de Atanasio tienen pues, cuestiones muy interesantes que también la arqueología como ciencia auxiliar nos ayuda a comprender. En uno de los exilios de Atanasio acaba en Roma, y Atanasio es acogido por la comunidad romana y pareciera que en algún momento, debido a su salud, está en un cierto riesgo de muerte, y se hipotiza que una pieza del arte funeraria romana o romano-cristiana, que es el así conocido sarcófago dogmático que se conserva actualmente en la sala paleocristiana de arte de los museos vaticanos, sería en realidad un sarcófago o ataúd, por decirlo así, de grandes dimensiones y de gran riqueza. Precisamente por eso estaría destinado a un personaje eminente de la comunidad. El objeto arqueológico está documentado justo a la mitad del siglo IV, coincide con el exilio de Atanasio en Roma, y este sarcófago fue descubierto originalmente en el subsuelo de la Basílica
de San Pablo extramuros. Y contiene pues 3 puntitos en una parte de esta iconografía. Ya les mandaré la imagen, o a lo mejor va a ser un acertijo visual, yo creo que va a ser así, para que la puedan ver y también hacerse esta reflexión. Todo lo que hemos estado hablando de los padres de la iglesia, de los cristianos, de los católicos, de los arrianos y de pues otros grupos de heterodoxias cristianas que no nos han salido, ya salieron los maniqueos ahorita, pues también conocemos muchas de estas historias, a veces a los personajes o el contexto de sus biografías, gracias a el soporte que ya hemos visto en algunas de nuestras sesiones de los manuscritos, pero en muchos casos los manuscritos, como sabemos, son muy posteriores, sí nos conservan los textos con poca corrupción o con mucha corrupción, poca o mucha corrupción textual, con una traducción a una lengua extraña como el copto o el armenio, pero podemos leer a Eusebio o a Ireneo o la tradición de Hipólito o más textos que veremos más adelante, ¿no? Ya no hay tanto problema a partir de ahora porque los capadocios y Crisóstomo y Dionisio el Areopagita que tienen pues gran presencia en la espiritualidad y en el catolicismo y en los ortodoxos, pues ya nos dan ¿se dejó de oír? ¿Me oyen? Sí, ya. Sí. Sí, que digo que ya no es tan exagerado así de que, como hemos visto, pues en Melitón o en la carta de Ogneto, Bernabé, pues tenemos manuscritos únicos sobrevivientes traducidos, ¿no? Ya con los capadocios, pues el mismo Eusebio, estamos viendo cómo se traduce del griego al latín, aunque se haya perdido en griego, está en latín, muchas cosas, ¿no? Y que pues ya no tenemos tanto este problema de transmisiones textuales complicadas, pero sí tenemos objetos arqueológicos que nos llevan exactamente a la época histórica en la que vivieron los personajes. La ubicación de las basílicas constantinianas, tanto en Roma como en Jerusalén, como en Constantinopla, nos lleva al contexto de reconstrucción fiable o verosímil de la historia cristiana, que se apoya a veces en los textos de Eusebio o como a veces leyendo documentos que nos han conservado los historiadores o padres de la iglesia, podemos estar comprobándolo a través de los monumentos, de las evidencias arqueológicas y de la llamada así iconografía cristiana que encontramos en las catacumbas o que encontramos en iglesias pues de esta época, ¿no? Se han conservado, ha habido muchísimos avances en la arqueología cristiana a lo largo de todo el siglo XX. Existe pues las divisiones de estudios de arqueología cristiana, grandes estudiosos a lo largo del siglo XX en el ámbito italiano, en el ámbito francés, en el ámbito español también. Hay una investigadora Chavarría que se ha dedicado a estudiar, es por ahí de Barcelona o no sé, tiene su canal en YouTube, se los voy a pasar porque si les interesa esto, es una cosa súper interesante esta doctora Chavarría o Chavarria, porque no sé si en catalán se pronuncia diferente. Domus, en la Hispania del siglo IV, V, VI, por ahí, y en muchos casos pues nos ha reportado evidencias de elementos religiosos y elementos cristianos o basílicas paleocristianas en el ámbito de la Hispania, de la época, que nos están hablando pues de este cristianismo, pero también de arrianismo o de pues cosas que a veces la arqueología nos reporta.
muy puntuales, pero muy interesantes. Entonces, pues también esta invitación a no dejar de pensar en la arqueología, porque, pues por ejemplo, como veremos a nuestro querido Dionisio, que siempre estamos hablando de él, incluso en el Corpus Areopagiticum, gracias a referencias arqueológicas que encontramos de Baalbek y de alguna otra ciudad, pues se puede ubicar a estos personajes pseudoepigráficos y saber que en realidad sí conocían los lugares, o al no conocer los lugares y estar planteándonos pues un falso o un texto narrativo pseudoepigráfico que no tiene relación con la historia ni con la arqueología, pues precisamente decir que pueden ser con varios datos contrastados o no de una época o de una circunstancia pues puntual, ¿no? Pero sí que ya viendo el caso específico del trabajo de cada uno de ustedes, también les haré esa invitación. Esto no va a ser obligatorio, el trabajo sí, pero ese contexto con arte, con iconografía, con arqueología, si yo sé que el autor o lo que están tratando tiene que ver, se los voy a referir y pues puede ser pues media paginita de su trabajo, ¿no? O si están muy interesados, pues podemos ver eso específico y con todo gusto, pues también podrían desarrollar su trabajo de estas auxiliares de la historia, en donde pues los textos obviamente juegan un papel fundamental. Ya estoy por aquí, estoy ya recuperando, ya pedí entrar, ¿verdad? Entonces, ahorita ya reproyectamos todo esto que hemos estado hablando, lo vamos a ver rápido en las pantallitas. Y, a ver,